Los otros canales, cuando yo les decía que quería hacer un programa basado en pasar publicidades, les cambiaba la cara, ¿no? Inmediatamente era como que me querían abrir la puerta y decirme, te invito a que te atendíes. No, no. La gente interesada en la creatividad, o sea, se está haciendo una bola de nieve que no la pensaba. Nunca lo creí, pero fue. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la 8ª temporada de Perfiles e Influencias, un podcast producido desde Londres por Pragmatic Pod. Podés vernos o escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, X y Amazon Music. Si querés visitarnos, estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Recién tenías un adelanto de la entrevista a Juan Gugis, el creador de un éxito inesperado que con el tiempo se convirtió en un programa de culto. En palabras de Gerardo Sofovich, el hombre que hizo de la publicidad un contenido de televisión. Si te gusta la publicidad o sos una persona creativa, quédate. Esta entrevista te va a encantar. Hoy tengo el gran honor de recibir en Perfiles e Influencias a una figura que ha marcado profundamente el mundo de la publicidad y la televisión argentina. Muchos de ustedes seguramente lo recordarán. Es el creador de un programa inolvidable como el Show del Clio, también conocido como el Show Creativo, que dejó una marca imborrable en la memoria de tantos de nosotros. Juan Gugis, muy bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por una introducción tan linda, Paola. Muy bien, muy contento de charlar un rato con vos. Has sido mi mejor alumna en la materia de publicidad de la carrera de periodismo de la Universidad del Este, así que con mucho gusto acepté esta entrevista que me propusiste. Sinceramente, no es porque estemos en este momento charlando, pero para mí como profesora a esta altura de mi vida, es una satisfacción encontrarse con alumnas como vos, ¿no? Tan inteligentes y cumplidoras. Bueno, la verdad es que le agradezco muchísimo, el honor ha sido mío poder ser su alumna y aprender también de usted. Desde la licenciatura en periodismo, aprender un poco más sobre publicidad. Para mí no es fácil hablar de publicidad a alumnos de periodismo, pero bueno, lo que pretendí es hacerles una introducción a este mundo fantástico y que pudieran tener algunas herramientas como el día de mañana poder desempeñarse correctamente también en esta área, ¿no? Porque las vueltas de la vida nunca se saben, ¿no? Y quizás en algún momento vos puedas estar vinculada a la publicidad de alguna manera. Absolutamente, además que es un mundo muy estimulante para producir creatividad también, ¿no? La comunicación desde otro punto de vista, siempre digo. Claro, sí, sí, no, bueno, ¿qué te voy a decir yo que yo amo la publicidad, así que Juan, sé que se lo han preguntado en otras entrevistas, pero ¿podría contarnos cómo nació precisamente su pasión por la publicidad? ¿Fue algo que siempre supo que quería hacer o fue algo que se fue construyendo de forma más espontánea? no, fue algo que yo sentí desde que nací. O sea, yo desde chico era fanático de la publicidad, en ese momento a través de la radio, y a través de las revistas. No había televisión cuando yo nací, recién yo tomé contacto con la televisión a partir de los 10, 12 años, y ahí también me enamoré de la publicidad que veía a través de la tele. Yo de chico, uno de mis juegos favoritos era encerrarme eh, a leer avisos como si fuera un locutor de radio. Lo leía de las revistas y eso me divertía mucho. Y yo soñaba con algún día poder ser locutor de radio, por ejemplo, conductor. Y también me maravillaba la creatividad que veía en las revistas. Este, Estoy hablando de una época donde se leían muchas revistas, donde había muchas revistas. Todos los chicos leíamos un montón de revistas de todo tipo, la gente adulta también. Algo que se ha ido perdiendo. Y bueno, después cuando llegó la televisión, ahí me terminé de convencer que la publicidad era lo mío.
cuando terminé el colegio secundario, al principio me anoté en ciencias económicas, porque como todos los chicos quería asegurar mi porvenir. Un error muy grande que cometí porque no me gustaba ni la contabilidad, ni las matemáticas, no, nada. Entonces, pero lo quería hacer para tener un título importante, para tener una profesión importante, pero al poco tiempo me enteré que había una universidad para estudiar publicidad, largué ciencias económicas y inmediatamente me metí en publicidad, donde estudié 5 años. Así que sí, lo mío es de toda la vida, la verdad. ¿Y cómo fue ese paso desde la contabilidad, los números, al mundo de la publicidad? Yo sé que muchos conocen su trayectoria, pero quisiera que nos cuente cómo surgió su incursión en el show del Clio, también conocido como el show creativo, que recientemente celebró 40 años desde su estreno también. Sí, sí, correcto, sí. Yo no puedo creer todavía que hayan pasado ya 40 años de aquel primer programa, ¿no? Bueno, yo cuando terminé el colegio secundario, eh, empecé a trabajar inmediatamente en una empresa metalúrgica llamada Sindar, en el área de créditos y cobranzas, una cosa que me aburría totalmente. Pero yo entré ahí porque era perito mercantil. Simultáneamente empecé a estudiar publicidad y ahí conocí a un compañero que trabajaba también en la Sindar, Antonio Santamarina, que él logró pasarme de la sección créditos y cobranzas a la sección propaganda y relaciones públicas, que así se llamaba en aquel momento. Parece mentira, ¿no? Que en lugar de publicidad le decían propaganda a la sección, pero está bien. Y bueno, ahí comencé mis pasos en la publicidad, en el departamento de Asindar, y al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba dentro del sector publicidad de la empresa, cosa que fui aprendiendo. Mientras trabajaba aprendía más que nada a hacer publicidad, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que no hay mejor manera de aprender en la vida que trabajar, ¿no? Más que estudiando. Estudiando podés tener la base, pero trabajando es como uno realmente se mete de lleno en cualquier profesión. Y bueno, yo tuve 9 años en la tienda, hasta que finalmente un día logré cambiar de trabajo, yo quería progresar, pasé a otra empresa llamada Prati Vázquez Iglesias, o sea, siempre del lado del anunciante. Eh, yo me presentaba en algunas agencias, pero no quedaba. Esto de que es difícil conseguir trabajo en una agencia de publicidad, no es de ahora, es de toda la vida. Qué sé yo me presentaba a un puesto donde de pronto había 700 postulantes. De manera que yo siempre estaba del lado de las empresas, manejando la publicidad, pero del lado de las empresas. Y bueno, así fueron pasando los años. Un día entré a trabajar en la revista Mercado y en el diario El Cronista Comercial de Buenos Aires. Y ellos eran los representantes de los premios Clio de publicidad de New York. Y ahí empecé a tomar contacto con las agencias de publicidad, en serio, con el festival. Y comencé a llevar los ganadores del premio Clio por toda la Argentina. Se hacían funciones en los cines. La gente pagaba entrada para ver comerciales, eh, a beneficio de alguna asociación de agencias que organizaban. Y yo pensé, si la gente está dispuesta a pagar para ver buenos comerciales de todo el mundo, esto va para un programa de televisión. Y entonces ahí me puse a recorrer canales, fui a ver los gerentes de programación de los 5 canales que había en ese momento en la Argentina, eran canales abiertos, ¿no? Canal 7, Canal 9, el 11, el 13 y el 2. Y en el único lugar que encontré buenas llegadas fue en Canal 7, que actualmente es la televisión pública de Argentina. Ahí trabajaba como gerente de programación un señor llamado Mauricio Farberman, que
él era fanático de los Clio y siempre los venía a ver al cine. Entonces, cuando yo le dije que quería hacer un programa basado en pasar los comerciales ganadores de Clio, se prendió con la idea y así fue que una fecha histórica para mí, ¿no? El 17 de mayo de 1984 salió al aire el primer programa, que en ese momento se llamó La Mejor Publicidad del Mundo, ¿no? Un programa anual. Los otros canales, cuando yo les decía que quería hacer un programa basado en pasar publicidades, les cambiaba la cara, ¿no? Inmediatamente era como que me querían abrir la puerta y decirme, te invito a que te retires. No entraba en la mente de nadie que la gente pudiera sentarse a mirar publicidades por televisión. Lo que pasa es que nosotros, la idea era pasar buena publicidad, excelente publicidad, no, a lo mejor no la enorme cantidad de publicidad que uno puede ver día a día. Así que bueno, ahí contratamos a digo contratamos porque el programa lo armaba la revista Mercado, a un conductor llamado Julio Lagos, gran conductor del que yo aprendí muchísimo. Él sigue trabajando como conductor, actualmente tiene un programa todos los sábados a las 17 horas en Radio Rivadavia, de Buenos Aires. Y Julio estuvo 10 años conmigo, hasta que pasó a Canal 9 para hacer otro programa. Y ahí lo hablé a Horacio Cava, que en ese momento era un modelo, un simple modelo, nunca había hecho televisión en su vida. Le propuse, agarró el viajismo, fue todo un éxito, sobre todo con el público femenino, ¿no? Que empezó a seguirlo a Horacio totalmente. La mujer es muy participativa en los programas de televisión. Son de llamar, son de escribir, bueno, la presencia de Horacio. Y bueno, y los últimos 5 años estuve con Hernán Drago, otro conductor también, muy fachero, muy hermoso, otro chico que atrajo muchísimo público femenino al programa. Así que bueno, fueron 31 años consecutivos en la televisión, y ese es un poco un resumen de cómo llego yo a tener este programa de televisión. Producir un programa como este seguramente fue una tarea demandante. ¿Cómo era liderar un proyecto de ese calibre? Sí, era todo a pulmón. Vos pensás que cuando nosotros arrancamos en el año 84 no había internet, no había WhatsApp, no había celulares. No sé cómo eh, llegamos a tener un programa de televisión solamente consiguiendo los comerciales. Yo escribía a los directores de todo el mundo, a los directores de cine, y todo el mundo les escribía contándoles que tenía un programa de televisión en la Argentina y que quería pasar su producción de comerciales, a ver si me los enviaban, que los íbamos a pasar gratis, porque muchos sospechaban que les íbamos a querer cobrar por hacer esa publicidad. No, era un loco que estaba en la Argentina y que les pedía comerciales. Imagínate, yo un día viajé a Inglaterra yo tenía un socio contador público que llevaba los números, viajamos juntos a Inglaterra para ver si podíamos conseguir lo que llaman los reels de publicidad, o sea, la torta con los comerciales de las principales agencias de publicidad de, de Inglaterra, que para mí es la mejor publicidad del mundo, ¿no? La sigue siendo, ¿no? O sea, a la cabeza de los países en cuanto a creatividad y producción está Inglaterra. Y bueno, ahí fuimos con él sin conocer a nadie. Me acuerdo que nos presentamos en una agencia, no sé si existirá todavía, supongo que sí, llamada Collett Dickinson and Pearce. Y, y bueno, ahí en la recepción, yo con my poor English, dije que veníamos de la Argentina, para colmo de la Argentina, después de la guerra de las Malvinas, que queríamos hablar con alguna persona que nos diera un reel con los mejores comerciales de la agencia para pasar en televisión. Bueno, cuando logramos pasar de la recepcionista, bajó a la planta baja de la agencia, bajó una ejecutiva, imagínatela,
trajecito sastre, tacos aguja, rodete, bien secretaria ejecutiva, ¿no? Y entonces digo, bueno, nosotros queremos tal cosa. Me dice, dice, por ejemplo, los comerciales de Hamlet. Hamlet es un cigarro, de hecho, excelente publicidad. Ganaban todos los concursos de publicidad durante años en la categoría tabaco. Han hecho unas campañas. Ahora ya no está permitida la publicidad de tabaco en ninguna de sus formas. Ni en televisión, ni en radio, ni nada. Ni en las carreras de autos. No se puede hacer publicidad de tabaco. Pero en aquel momento Hamlet era un anunciante a la altura de Coca-Cola, este, McDonald's, los grandes anunciantes del mundo, ¿no? Las cervezas. Y entonces ella me dice, bueno, vaya acá enfrente, acá hay un negocio de tabaco, compre una caja de tabaco, ahí le van a vender una caja de tabaco Hamlet, sin ningún problema. No, no, le digo, yo no quiero los cigarros, yo quiero los comerciales, la publicidad. Sí, sí, dice, cruce la calle, vaya y compre la caja de cigarros. Y entonces, bueno, después de insistir y que ella me dijera lo mismo, insistir, al final le digo a mi socio, mira, yo no sé si no me entiende, pero vayámoslo porque no van a echar de acá. Y al final fuimos al negocio, tomamos la caja y ahí nos dimos cuenta de lo que me quería decir. Adentro de la caja había un video cassette, un VHS, con todos los comerciales. Al que compraba una caja de Hamlet, le regalaban un VHS con 30 comerciales de Hamlet de toda la vida. Una cosa maravillosa. Una muy buena idea. Entonces, bueno, me vine, de esa agencia me vine con el cassette de Hamlet, que lo pasamos 1 millón de veces en nuestro programa, ¿no? Una publicidad que la gente no quería mucho. Así que todo era pulmón. El tema era conseguir la publicidad, los comerciales. En la Argentina era fácil, porque en la Argentina yo conocía a todas las agencias, entonces ellos con mucho gusto me daban la producción de cada año, pero yo quería lo internacional, yo quería lo de España, Alemania, la península escandinava, Japón, ni hablar de Estados Unidos, Brasil. Y bueno, de a poco fuimos haciendo un circuito de gente que nos empezó a mandar material, y gracias a eso el público argentino empezó a conocer la publicidad de todo el mundo, que en ese momento no estaba al alcance de nadie, como ahora, porque había internet. O sea, había que conseguirlo de manera manual, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nosotros decidimos empezar a subtitular los comerciales, cosa que nos daba un trabajo bastante importante. O sea, todos los avisos que iban al aire con los subtítulos, no doblados, porque a mí siempre me gustaba que fueran con el idioma original, que me parece fundamental, ¿eh? Igual que en el cine, ¿no? Bueno, las películas en su idioma original. Yo soy un fanático de las series, miro mucho Netflix, mucho, una cantidad de lugares donde busco películas y series, como Flow, por ejemplo. Y cuando están dobladas, no las miro. Yo quiero que estén habladas en el idioma original y subtituladas al español, incluso las españolas, porque si no están subtituladas, no las entiendo. Yo supongo que a los españoles les debe costar bastante entender a los argentinos y cómo hablamos, y a mí me cuesta mucho entender a los españoles. Hay un montón de palabras que no tengo idea qué quieren decir, ¿no? Los modismos, la jerga propia de cada país. Y bueno, de a poco, con el programa fuimos creando otras cosas que le fueron dando interés, más allá de pasar comerciales. Un día se nos ocurrió hacer un concurso de jingles, de canciones. Entonces la gente venía y cantaba los jingles que escuchaban en la televisión y la radio. Y se hicieron unos concursos fantásticos, con gente que canta muy bien y que venían a cantar 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto.
una cosa espectacular. Después hicimos concursos de modelos, o sea, chicas y chicos divididos en tres categorías. Por ejemplo, de 18 a 25, de 25 a 35 y mayores de 35. Tres categorías. Que quisieran trabajar en publicidad. Y se notaba, ¿eh? Entonces hacíamos. Era, después se convirtió en una especie de concurso de belleza, porque siempre ganaban los más lindos, ¿no? O sea, más que el modelo que pueda saber actuar, como se dice, profesionalmente. Pero nosotros por televisión, el jurado elegía siempre la chica más linda y el chico más lindo. Y bueno, eh, fue muy divertido, la gente se convirtió en un programa de interés público, no en un programa de publicidad. Ese tipo de cosas hizo que creciéramos muchísimo. ¿Y qué le pasó a usted cuando empezó a darse cuenta de lo que generaba el programa en el público? Era un gusto que me diera vida, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo el día que entré a una farmacia en Diagonal Norte, ahí en pleno centro de Buenos Aires, y me llama aparte la empleada de la farmacia y me dice, no me firmo el autógrafo. No, no lo puedo creer. Me emociona porque recuerdo esas cosas que fueron haciendo que uno se dé, te repito, ese gusto en vida y poder lograr algo que no te lo habías imaginado. O sea, yo pensé que me iba a dar el gusto de pasar buena publicidad para que la gente apreciara, pero de ahí a que la publicidad entrara en los hogares con gente que no trabajaba en publicidad, que no eran ni creativos ni nada, gente a la que le gustaba la creatividad. Ese era el hilo conductor. Pero eso fue algo fantástico, ¿no? Mira, cuando empezamos en Canal 13, nos dieron el horario del sábado a la medianoche. Los sábados a la medianoche, la televisión cerraba, toda la televisión, los 5 canales, transmitían desde las 12 del mediodía a las 24 horas. O sea, 12 horas por día. De mañana no había televisión, de tarde sí, y de noche hasta exactamente la medianoche. Ahí se cortaba todo. No había más. No era como ahora que la gente dormía toda la noche. Y este hombre, el director artístico de Canal 13, me propuso ir los sábados a las 0 horas. O sea, cuando arranca el sábado. Bueno, o sea, ellos abrieron ese espacio para el show de Clio. No existía. Habla también de que él pensaba que iba a ser un programa de culto, no demasiado masivo. Los puso en el horario de protección a la cultura, como decía de Lutier, ¿no? Pero fue una gran sorpresa porque me empezó a mirar muchísima gente. La gente grande que no puede dormir a la noche. Los padres que están haciendo la previa antes de ir a buscar a los chicos al baile. Los chicos que hacían la previa antes de ir a bailar. La gente interesada en la creatividad. O sea, se está haciendo una bola de nieve que no la pensaba. Nunca lo creí. Pero fue. ¿Y cómo definiría ese éxito que fue el programa? Y lo definiría como una de esas cosas que pasan en la vida. eh, ¿Viste? Como cuando se descubrió la penicilina, ¿no? O como cuando alguien se logró ocurrir inventar la televisión, esas cosas que a veces surgen de casualidad, a veces surgen porque la pensaste bien. Y, y yo creo que el gran mérito nuestro fue, alguna vez Gerardo Sofovich, un gran conductor de televisión, me presentó en un programa, me presentó como el hombre que hizo de la publicidad un contenido de televisión. Y me encantó. O sea, nosotros logramos que en la Argentina se crearan algo así como 20 lugares para estudiar publicidad. Hoy en día, cualquier universidad
enseña publicidad, incluso a la Universidad del Este, donde vos estudiaste, y como esa, cualquier universidad privada que se te ocurra, qué sé yo, la Fundación, la UCES, la UAI, El Salvador, cualquiera privada, Palermo, tienen actualmente una carrera de publicidad que creció porque los chicos que miraban el programa querían hacer publicidad. Se entusiasmaron. Claro, nosotros les mostrábamos los juegos artificiales, ¿viste? Porque los mejores comerciales del mundo son los juegos artificiales de la publicidad. Toda la publicidad no es así. O sea, porque es una profesión donde hay que trabajar mucho, donde está la parte de gráfica, la vida pública, la radio. No todo es eso que uno puede ver en un show de televisión, ¿no? Es una profesión mucho más completa y donde hay que trabajar mucho. Pero bueno, yo creo que el éxito llegó a eso, entre otras cosas, a que se crearan muchos lugares para estudiar publicidad, que hoy día aquí está. Hablando de educación en cuanto a la publicidad, actualmente está involucrado en la enseñanza universitaria. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Y bueno, yo toda la vida a mí me invitaban a enseñar publicidad, pero yo no tenía tiempo, cosa que le pasa a los que están trabajando actualmente en publicidad, no tienen tiempo de enseñar. Porque vos trabajás en una agencia de publicidad de pronto entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Ese es más o menos el horario, ¿no? Corrido, ¿no? Y después de las 7 de la tarde te querés ir a tomar algo con tus amigos o te querés ir a descansar, ¿no? Ni hablar de meterte en una universidad a enseñar. Entonces, a mí me llegó el momento cuando me fui apartando de a poco, cuando decidí que ya era momento de terminar con el programa, de jubilarme, este, que ya habían pasado 31 años consecutivos del programa, y, y, este, y ahí pensé, bueno, ahora sí me puedo dedicar a intentar enseñar. Y enseñé en varios lugares, enseñé en El Salvador, en la Escuela Argentina de Negocios, eh, en varios lugares que me invitaban a ser profesor de una materia, hasta que me topé con la Universidad del Este de La Plata. Yo vivo en Adrogué, que es una ciudad de Gran Buenos Aires, está a 22 kilómetros de la capital, pero como me gusta manejar, voy con mi auto hasta La Plata, son 52 kilómetros. ¿Qué hago? De ida y 52 de vuelta. Ahí voy 2 veces por semana y una tercera vez o un par de veces más lo hago online, ¿no? De manera virtual. Eh, entonces, yo pensé, bueno, para no alejarme del todo de la profesión, si empiezo a enseñar publicidad en serio, ya más materias y demás, que fue lo que me propusieron en La Plata, voy a tener contacto con la gente joven, voy a tener que seguir estudiando, leyendo mucho, para estar actualizado. Y bueno, así fue que empecé primero enseñando una materia llamada eh, campañas publicitarias y festivales, después seguí con estrategias y atención de cuentas. Hay que recordar que en publicidad las cuentas son los clientes, no tiene nada que ver con las matemáticas. Uno dice atención de cuentas y dice, pero como no son, ¿sí? Es la atención de los clientes. Y después empecé a enseñar bueno, últimamente publicidad en la carrera de licenciatura de periodismo, es la tercera que doy, y doy otra materia que se llama Introducción a la Publicidad, que es para los chicos que recién empiezan, yo les doy un baño de publicidad para que se vayan metiendo en tema, eh, y después una que me da muchas acciones es Taller de Redacción Creativa, dos, porque hay un taller de redacción creativa, uno, que yo no lo doy, yo doy el taller dos, que me permite enseñar a redactar. A mí me gusta mucho leer y escribir. Tengo escrito 2 libros.
O sea, de la publicidad lo que más me gusta es la redacción y lo que más me gusta es enseñar. Entonces ahí empiezo, por ejemplo, si yo te tuviera vos como alumno de la redacción publicitaria, lo primero que te voy a hacer es un dictado, ¿no? Que voy a dictar 20 palabras que quiero que escribas bien. Vos escribís muy bien, vos no tendrías problemas para hablar. Pero hay 4 o 5 palabras con las que los alumnos tienen problemas. ¿Eh? Entonces yo quiero que salgan de mi materia, que dura un año, la materia de redacción, sabiendo esas 20 palabras sí o sí. Por ejemplo, persuasión, que no la escriben con 2 S. Siempre escriben la primera S y después la C, la tercera condición, ¿no? Bueno, ahí te lo. A través, a través se la pueden escribir todos juntos, o te la escriben con Z al final, o te la escriben sin tilde. Y yo les digo, si la palabra, pero lo que pasa es que, claro, el español tiene ese problema, que el español tiene tildes, tiene acentos. Entonces, yo le digo, si la palabra lleva tilde y no lo pone, es una falta de ortografía. Incluso las que se escriben en mayúsculas, porque las mayúsculas llevan tilde en el idioma español. Hay muchos publicistas que escriben todos los títulos en mayúsculas, porque de esa manera se evitan ponerlos hacer. Y están equivocados, los tienen que poner igual. Las palabras en mayúsculas llevan las tildes. Bueno, estoy metido en eso ahora, o sea, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. En este momento de mi vida, para mí la enseñanza se ha convertido en una especie de hobby. Un hobby pesado, porque ¿viste? Hay que preparar los exámenes, hay que corregirlos, hay que llevar a cada alumno de manera diferente, no es una tarea tan sencilla. Trabajo más ahora que antes, que cuando tenía el programa. Y todos sus alumnos estamos muy contentos de tenerlo y aprender de usted. Bueno, Así que un agradecimiento en nombre de todos. decime una cosa, ¿qué te parecieron los trabajos prácticos que te encargué? ¿Alguno te gustó más que otro? Contame, porque a mí me sirve. Bueno, a mí me gustaron mucho todos, pero en particular me gustó el del Día de la Madre, que nos Ajá, hizo adaptar una publicidad que nos había dado como base. ah, Me qué pareció muy lindo. interesante y lo mismo el trabajo de pensar cómo sería el paraíso para Ah, nosotros. Ese también me gustó mucho. sí, El mundo y los medios han cambiado radicalmente en los últimos total, años. Está total. globalizado con todo esto digital. Eh, ¿Cómo percibe la publicidad en la actualidad? ¿Ha enfrentado desafíos? Muy bien, sí, siempre, todos los días. El tema es que lo que ha cambiado mucho en publicidad son eh, la forma de hacer la publicidad, los medios, la forma de llegar a la gente. Aparecieron las redes, este, apareció toda la producción, la truca computada, la inteligencia artificial, mm, pero el fondo de la publicidad no cambió. Y el fondo es este, persuadir a una persona para que compre un producto o se asocie a un servicio o vote a un candidato o haga algo en favor de una causa de interés público, como por ejemplo donar sangre. Eso no cambia, ni va a cambiar. Eso es lo que yo trato de enseñar, la filosofía publicitaria. ¿Cómo hay que hacer para convencer a alguien de que compre un producto en lugar de otro, de que se adhiera a una tarjeta en lugar de otra, que vote a un candidato en lugar de otro? Eso no cambia y eso es lo que yo sigo enseñando. Ahora, con respecto a todas las técnicas que se utilizan, te imaginas que me pasan por arriba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo van apareciendo cosas que mis alumnos a veces me las enseñan a mí. Palabras, ¿no? Escúchame, ¿qué quiere decir esto? Tal cosa, bueno. Casualmente le iba a preguntar, ¿diría que existe algún componente que se repita en toda buena publicidad para lograr esta persuasión? Sí, sí. Primero, llamar la atención. Si vos no lográs llamar la atención, no lográs que te presten atención, que te lean, que te miren, todo lo demás es plata tirada. Hay que llamar la atención, como sea. Por supuesto, con buena creatividad.
Segundo, hablando de creatividad, hay que hacer publicidad creativa de la que no abunda mucho últimamente. O sea, no ir tanto a la venta dura, sino tratar de llegar a través de una historia bien contada, algo que sea creativo, que te den ganas de seguirla, que tenga un poquito de misterio, que tenga emoción. Este, eh, y tercero, hablar de ventajas y no de virtudes. Hablar de las ventajas que tiene un producto o un servicio y no de lo lindo que es, de lo bien fabricado que está, de que es de origen alemán. No, no, no. A mí me tienen que decir qué ventaja voy a tener si compro este producto o si voto a este candidato. ¿Cuál es la ventaja? No me digas que es el mejor producto del mundo. No, no, no. No quiero que el publicitario diga es el mejor que hay actualmente en el mercado. No, no, no. Decirle qué ventaja voy a tener si lo compro. Y eso es fundamental. Y te digo que muchos publicitarios profesionales a veces se olvidan de eso. Se olvidan de hablar de las ventajas y van mucho por el lado de por otro lado. ¿Usted tiene alguna publicidad favorita? Sí, yo tengo, bueno, a nivel mundial, todo lo que fuera Hamlet, como ya te conté. Todo lo que sea IKEA o IKEA. Nosotros le decimos IKEA en Argentina, en el mundo le dicen IKEA. Bueno, la primera de IKEA, que también eh, recurre mucho al humor, es maravilloso. Basta tomar un comercial de IKEA, de cualquier país que se te ocurra, y aparte de que te vende ese producto que tiene dentro, pasás un buen momento. Es divertido. A mí me gusta mucho de la Argentina un aviso de 1974, que forma parte del museo de la publicidad, que es la Pickup Ford arrojada desde un avión Hércules. Esa la vas a poder encontrar tranquilamente en Instagram. Eh, Porque era en el año 74, no había video, no había, o sea, tuvieron que poner 12 cámaras de filmación al costado de la pista para filmar el momento en que una pickup fue arrojada desde un avión, en vuelo. De verdad que eso ganó 25 premios internacionales, ¿no? Esta pickup Ford, un aviso llamado Hércules, como el avión de se arrojó. Y después a nivel así de todos los días, yo siempre le muestro a mis alumnos y les comento un comercial de mayonesa Hellmann's con una nena que establecía una confusión entre el papá en la oficina y la mamá en la cocina, y todo es una tremenda confusión, con un guión muy bien escrito, muy divertido, y donde además la marca Hellmann's aparece 7 veces en 50 segundos, lo cual es un montón. Aparece a través del envase, de la etiqueta, porque la nena dice Hellmann's, en fin. Han buscado la manera de que además de ser divertido el comercial, tenga marca. O sea, la gente no hablaba en ese momento de la nena de la mayonesa. La gente pedía a la nena de Hellmann's. ¿Eh? Eso en publicidad es un éxito total. Que la gente no recuerde solamente el aviso, el producto, sino que recuerde la marca, que es bastante difícil de lograr, ¿no? A veces se logra con mucha repetición. ¿Y tuvo alguna figura que lo haya inspirado en su vida, en lo personal o profesional? Sí, sí, mucha gente. Yo tuve un jefe periodista llamado Alberto Borrini, que ya falleció. Él terminó siendo columnista en el diario de La Nación. Era un jefe de mercado, periodista, pero periodista publicitario. Y él escribía mucho sobre publicidad. Y realmente yo aprendí muchísimo de él. Bueno, ya te lo nombré a Lagos, que tiene mucha convicción, pero también tuvo un muy buen recuerdo de Horacio Cava, y de Hernán Drago, porque no me desacartonaba. Dejara de ser un conductor formal para transformarme en un locutor más entretenido, más divertido. Y después yo admiré mucho al que para mí fue el mejor publicitario de la historia, el escocés David Ogilvy,
algo que yo le enseño a mis alumnos, que es David Ogilvy y no Ogilvy. Está prohibido decir Ogilvy, porque él decía Ogilvy, un escocés que triunfó en Estados Unidos, como Chaplin. El tipo fue a Estados Unidos y mató. Creó, cambió la publicidad y tuvo alumnos como otro que yo seguí mucho, llamado Bill Bernbach, otro publicitario norteamericano, en el que yo me exigí muchísimo. Y bueno, de la Argentina un montón. Gabriel Dreyfus, David Rato, Hugo Casares, Rubén Marín, Pablo Gaula, Federico Ortiz, Alberto Scopesi, seguramente me estoy olvidando de un montón, Raúl Parrossi. O sea, ellos venían a mi programa, me contaban lo que hacían, venían como invitados. Entonces pasábamos un comercial, me contaban cómo lo habían hecho, y yo ahí aprendía. Era- esa, esa fue la mejor escuela que tuve. Mi programa de televisión recibiendo tanta gente inteligente. Y también del lado de los anunciantes, ¿no? También hay que hablar. Así que, sí, si uno tiene las antenas todo el tiempo prendidas, es capaz de aprender muchísimo. Yo siempre le digo a mis alumnos que nunca piensen que se las saben todas, que sigan leyendo, que sigan escuchando, que sigan yendo a conferencias. Mirá, yo a veces organizo videoconferencias para la Universidad del Este, a la que por supuesto te voy a invitar a vos y a tus compañeros de redacción, para si alguno se quiere prender en algún momento, para verlas. Este, y no noto que haya muchos publicitarios que se prendan. Es como que el creativo que está trabajando ya se la sabe todo, ya está, no. ¿Para qué voy a escuchar a fulano? ¿Qué puede decir fulano que yo ya no sepa? No, están muy equivocados. Uno siempre puede aprender algo, puede tomar una idea, ¿no? Algo que alguien este, dice durante una charla te puede generar una idea para hacer algo, ¿no? Para cambiar algo. eh, y ese es un pequeño efecto que tienen los publicitarios actuales, ¿no? Están muy encerrados en lo que ellos conocen. Ya que lo menciona, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con el desafío de estar con una hoja en blanco antes de empezar a crear una idea? ¿Cómo ha logrado en su experiencia en esos momentos estimular la creatividad o la imaginación? El pánico del ojo en blanco que todos tenemos. Yo creo que lo mejor es tratar de inspirarse de alguna manera. Cada uno se inspira, tiene su método. Yo me acuerdo que el autor del Padrino, Mario Puzo, el que escribió el maravilloso El Padrino, siempre decía que las mejores ideas se le habían ocurrido en el supermercado, ayudando a su mujer con las compras. Es increíble, no puede ser. Eh, a mí hay muchos publicitarios que me piden comerciales de tal cosa para inspirar. Por ejemplo, me dicen, ¿vos tenés comerciales de café? Sí. ¿Cuántos tenés? Y luego tener poner el 300, sí, de los buenos, de toda la... Bueno, ¿me podrás hacer una cosa? Y bueno, si es amigo se la hago, si no es amigo no. Eso depende de quién me lo esté pidiendo. Y entonces, ¿para qué? No para copiar. Ellos la quieren para mirar. Y que un comercial te lleva a otro. Y por ahí te salió de un comercial y te inspiró. Esa es una manera. Este, otra manera, yo siempre digo que es leer mucho. La lectura es fantástica desde todo punto de vista. Mirar mucho cine. Los publicitarios miran muchas películas, muchas series, ahora, y te inspira. El cine es un gran inspirador, aunque sea una escena de la película, que puede ayudar a solucionar un problema creativo. No toda la película. No. Algo, algo que pasó ahí, y tú vas a decir, esto es lo que yo necesito para vender esta ropa interior. Esto que pasó ahí en esa habitación, yo lo tengo que recrear en una publicidad. Eh, hay- y después hay gente
Yo me acuerdo que conocí un creativo en Estados Unidos que él, cuando no se inspiraba, iba y tiraba el aro de básquet. Tenía un aro de básquet en la agencia, iba y tiraba ahí a meter, ¿viste? De 2 puntos, de 3 puntos, y en algún momento algo salía. Hay chicos en las agencias de publicidad que tienen metegol, y juegan al metegol, los creativos, y parece que están probando, ¿no? Pero no, en el fondo están pensando, y están jugando al metegol, y saben que si se sientan a pensar, no sale nada. A lo mejor hay que salirse del ambiente en el que estás y yo me gusta contarte estas cosas porque me las han contado a mí. O sea, son cosas que te cuentan la gente que hace creatividad, ¿no? Mira, para mí el creativo es la persona que es capaz de tomar algo que ya existe y transformarlo. Eso me parece un acto muy inteligente. Es lo que a mi entender es una definición de inteligencia. Una persona inteligente es capaz de observar lo que está pasando alrededor suyo como una esponja, ¿viste? Absorbe, y al final hace algo nuevo, basado en todo lo que ve, ¿eh? Basado en cosas que están, que existen, por supuesto, y se le ocurre una cosa nueva. Eso me parece una gran prueba de creatividad. Juan, no le quiero quitar mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarle qué mensaje le dejaría a los jóvenes que sienten, al igual que usted, pasión e interés por el mundo de la publicidad. El mensaje es, seguramente ellos saben que nacieron para hacer publicidad, como el pintor sabe que nació para pintar, el escritor para escribir, el músico para tocar el instrumento, saben que tienen facilidad para eso y les gusta, pero que estudien, que eso hay que meterlo en caja. No pensar, no, yo nací para esto, lo voy a hacer. Es como si el médico que sabe que nació para hacer medicina, si no estudiara medicina. No, tiene que estudiar, tiene que tener para que medicina. Él sabe que nació para esto, pero tiene que ser, bueno, el publicitario es lo mismo. Y además, yo siempre le digo que una vez que se reciben de licenciados en publicidad, una vez que se reciben de licenciados en periodismo, esto es para vos, que sigan estudiando otras cosas, pero cosas que le causen placer. Eso es teatro, cocina, maquillaje, todo ayuda. Todo da experiencia. Yo practico muchos deportes, para empezar, muchos deportes, pero además estudié teatro, porque pensé que me venía bien para mis charlas, y realmente yo soy una de mis actividades es ser conferencista, ¿no? Sigo dando conferencias hoy día, como verás, me largué a hablar y no paro, bueno, me gusta hablar, como verás. Entonces, eh, yo pensé que el teatro me podía dar algunos tips como para pararme frente al público. Y es verdad, me sirvió de mucho. No para hacer teatro, no para hacer teatro, ¿eh? Para formar una personalidad, para eso. Así que ese es mi consejo. Que sigan estudiando toda la vida. Juan Gugis, ha sido un placer conversar con usted y sinceramente un verdadero honor tenerlo como invitado en este espacio y por supuesto haber tenido el privilegio de ser su alumna. Le deseo todos los éxitos y un excelente 2025 por delante. Bueno, igualmente para vos, Paola, para tu familia, y no perdamos el contacto, por favor, ¿eh? No, por favor. Sigamos comunicados. Yo te voy a invitar a mis videoconferencias. Por supuesto, sí, encantada. Bueno, hasta pronto, entonces. Bueno, Buenas hasta la noches. próxima. Escuchabas a Juan Gugis, creador y conductor de El Show Creativo, profesor consulto universitario y escritor. Si te gustó el episodio de hoy, compartilo y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfileseinfluencias.com. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chau.